¿Alguna vez te has planteado por qué Dios nos somete a pruebas antes de otorgarnos la unción y revelarnos nuestro destino? A menudo, el camino que Dios tiene para nosotros se presenta como un desafío, repleto de obstáculos y pruebas. Sin embargo, ¿estás preparado para enfrentar esa prueba esencial que determinará el cumplimiento del propósito divino en tu vida? Hoy nos adentraremos en esa prueba que Dios presenta a todos sus hijos antes de concederles la unción y el destino. No se trata de una prueba que busca nuestra destrucción, sino que está diseñada para moldearnos y fortalecernos. La palabra de Dios nos muestra que así como Abraham, Moisés y José enfrentaron pruebas y desafíos, nosotros también somos llamados a lidiar con la prueba de la obediencia total. Esta prueba es fundamental para liberar el propósito divino que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Te invito a reflexionar sobre esto. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios y a obedecerlo, incluso cuando las circunstancias a tu alrededor parecen inciertas? En medio del silencio y la incertidumbre, confía en Dios. Ahora, antes de seguir adelante, quiero que tomes un momento y declares tu fe escribiendo en los comentarios, en el silencio, confía en Dios. Este pequeño gesto representa un paso valiente hacia la paz que tanto anhelas, recordando que no estás solo y que Dios ya está obrando poderosamente en tu vida. Únete a esta declaración de fe y descubre cómo tu confianza puede crecer cada día más. No te vayas, porque lo mejor está por venir. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo puedes vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Además, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video, así ayudarás a que este mensaje llegue a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Al pensar en pruebas y tribulaciones, es común sentir incomodidad, duda e incluso resistencia. Nadie disfruta ser probado, atravesar dificultades o enfrentar momentos que desafían nuestra fe y confianza en Dios. No obstante, es precisamente en esos instantes cuando nuestro carácter se moldea, nuestra fe se purifica y nuestra relación con Dios se fortalece. Las pruebas divinas tienen un propósito claro, y comprender esto puede cambiar nuestra perspectiva sobre las dificultades de la vida. Dios, en su sabiduría y amor, no nos pone a prueba para desanimarnos o destruirnos, al contrario, lo hace para prepararnos, capacitarnos y llevarnos a un nuevo nivel en nuestra relación con Él y en nuestro viaje espiritual. Este proceso es similar al de un alfarero que al moldear el barro, debe someterlo al fuego para que la pieza final sea robusta y duradera. Así, Dios emplea las pruebas para refinarnos, purificarnos y prepararnos para las grandes obras que tiene planeadas para nosotros. En Zacarías, capítulo 13, versículo 9, encontramos una ilustración poderosa de este proceso. Haré que esta tercera parte pase por el fuego y la purificaré como se purifica la plata. La refinaré como se refina el oro. Invocarán mi nombre, y yo los oiré. Diré, son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es mi Dios. En este pasaje, Dios nos revela que las tribulaciones y las pruebas tienen un propósito de purificación. Al igual que el fuego purifica el oro al eliminar las impurezas, las pruebas divinas eliminan de nosotros todo lo que impide vivir conforme a la voluntad de Dios. Un objetivo fundamental de las pruebas es cultivar en nosotros perseverancia y madurez espiritual. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, la Biblia nos exhorta a considerar como motivo de gran alegría el enfrentar pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a cabo su obra completa para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. A primera vista, este versículo puede parecer complejo. ¿Cómo se puede ver alegría en medio de las adversidades? La respuesta reside en lo que estas pruebas generan en nosotros: perseverancia,
que es lo que nos conduce a la madurez y a la integridad en Cristo. Cuando todo marcha bien, resulta sencillo confiar en Dios. Sin embargo, ante las dificultades, nos vemos obligados a depender de Él de maneras que quizás nunca consideraríamos en tiempos de paz. Las tribulaciones nos empujan hacia los brazos de Dios, nos recuerdan que no podemos hacer nada por nuestra propia fuerza y nos enseñan a confiar en Él en cada situación, seguros de que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Además, las pruebas de Dios también revelan lo que hay en nuestro corazón. En Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, Dios recuerda al pueblo de Israel el motivo por el cual pasaron 40 años en el desierto. Recuerda todo el camino por el cual el Señor tu Dios te ha guiado en el desierto estos 40 años, para humillarte, probarte y saber lo que hay en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. No solo deseaba llevar al pueblo a la tierra prometida, quería que estuvieran espiritualmente listos para recibir las bendiciones que Él tenía preparadas para ellos, y para ello necesitaba probar sus corazones. De igual forma, Dios hoy prueba nuestros corazones. Él anhela saber si verdaderamente lo amamos, si estamos dispuestos a seguirlo incluso cuando el camino se vuelve complicado y aun cuando no comprendemos lo que sucede. Durante las tribulaciones, nuestras verdaderas motivaciones surgen a la superficie. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como esperábamos? ¿Seguimos confiando en Dios o comenzamos a dudar de su bondad? ¿Continuamos obedeciendo o optamos por nuestros propios caminos? A través de estas preguntas, reflexionamos sobre nuestra relación con Dios y la profundidad de nuestra fe. Las pruebas no solo son oportunidades para demostrar nuestra confianza en Él, sino también momentos para crecer en nuestra relación con el Señor. En conclusión, enfrentar pruebas es un aspecto esencial de la vida cristiana. No estamos solos en nuestras luchas, Dios está presente, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso. Aceptar y entender estas pruebas como parte del proceso divino nos permite ver la grandeza de su propósito en nuestras vidas. Así, al final de la prueba, emerge un nuevo yo, más fuerte y más cerca de Dios, listo para abrazar el destino que Él ha preparado para nosotros. En cada desafío, recordemos que a pesar de las circunstancias, siempre hay una razón para seguir adelante y confiar en el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Las pruebas nos muestran la profundidad de nuestra fe y nos indican en qué aspectos debemos crecer. Un ejemplo notable de esta prueba del corazón es la historia de Abraham. Cuando Dios le solicitó que sacrificara a su hijo Isaac, fue una prueba extrema de su fe y obediencia. Dios quería saber si Abraham estaba dispuesto a confiar en Él por completo, incluso cuando la orden parecía absurda. Abraham superó la prueba y demostró que su amor por Dios superaba cualquier cosa, incluso el amor por su propio hijo. Por ello, Dios lo bendijo enormemente y lo convirtió en padre de muchas naciones. Este relato ilustra que frecuentemente Dios nos pone a prueba en áreas que son muy sensibles para nosotros, son precisamente estas áreas donde nuestra fe se ve desafiada. Otro propósito detrás de las pruebas de Dios es prepararnos para responsabilidades mayores. Antes de confiar en nosotros algo significativo, Dios necesita asegurarse de que somos capaces de manejar esa responsabilidad. Considera el caso de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión por un crimen que no cometió. Durante ese tiempo, José fue sometido a pruebas de fe y paciencia. Aunque pudo haber cuestionado a Dios, eligió permanecer fiel. En el momento oportuno, Dios lo elevó al cargo de gobernador de Egipto, la segunda posición más poderosa en ese imperio. Las pruebas de Dios son formativas, nos moldean y nos preparan para lo que está por venir. A menudo deseamos que Dios nos entregue grandes responsabilidades o bendiciones,
pero aún no estamos preparados para recibirlas. Las pruebas son para nuestro crecimiento en fe, carácter y confianza. Una vez que atravesamos esas pruebas, estamos listos para vivir el destino que Dios ha diseñado para nosotros. Finalmente, las pruebas de Dios nos hacen dependientes de Él. Cuando todo marcha bien, tendemos a confiar en nuestra propia fuerza y sabiduría, pero en tiempos de prueba, nos damos cuenta de que necesitamos a Dios en cada paso del camino. Esto nos lleva a una relación más profunda e íntima con Él. En los momentos de tribulación, nos vemos obligados a buscar el rostro de Dios, a orar con mayor fervor y a confiar en sus promesas con mayor intensidad. Es en este proceso donde nuestra fe se fortalece. Por lo tanto, las pruebas de Dios no son obstáculos que nos impidan alcanzar nuestro destino, al contrario, son herramientas divinas utilizadas para prepararnos, purificarnos, fortalecernos y acercarnos más a Dios. Si actualmente te enfrentas a una prueba, recuerda que Dios tiene un propósito. Él te está moldeando, preparándote y capacitándote para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. A lo largo de la Biblia, encontramos diversos ejemplos de hombres y mujeres que atravesaron pruebas divinas antes de alcanzar sus promesas, su unción y su destino. Estas pruebas no eran meras formalidades, eran esenciales para forjar el carácter de estas personas, poner a prueba su obediencia a Dios y prepararlas para las grandes responsabilidades que estaban por venir. Cada uno de estos ejemplos muestra aspectos únicos de las pruebas de Dios, pero todos comparten un punto en común, la necesidad de obediencia y fe inquebrantables. Vamos a explorar algunos de los ejemplos bíblicos más impactantes de pruebas y su aplicación en nuestra vida actual. Una de las pruebas más emblemáticas de la Biblia es la de Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Esta historia, que se encuentra en Génesis capítulo 22, representa uno de los ejemplos más profundos de fe y obediencia a Dios. Abraham había esperado durante décadas el cumplimiento de la promesa de Dios de que tendría un hijo y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Finalmente, Isaac nació y Abraham pudo ver la promesa de Dios hacerse realidad. Sin embargo, en un momento de prueba divina, Dios le dio a Abraham una orden que parecía totalmente ilógica: toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moría. Y ofrécelo allí en holocausto sobre una de las montañas que te diré. Génesis, capítulo 22, versículo 2. Esta petición no era solo una prueba de obediencia, sino también una prueba del corazón. Abraham amaba profundamente a Isaac, él representaba la realización de la promesa de Dios. Sacrificar a su hijo parecía significar el fin de toda su esperanza. No obstante, sin dudar, Abraham obedeció. Llevó a Isaac, ascendió la montaña indicada por Dios y estaba preparado para hacer el sacrificio cuando Dios lo detuvo, proporcionando un carnero en su lugar. Abraham pasó la prueba y demostró que su obediencia a Dios superaba cualquier otra cosa, incluso su amor por su hijo. Debido a su fe y obediencia, Dios reafirmó la promesa de que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Este ejemplo nos enseña que muchas veces, las pruebas de Dios desafían nuestras aficiones más profundas. Él nos pide que pongamos su voluntad por encima de todo, incluso por encima de nuestros sueños y posesiones más queridas. La prueba de Abraham también nos enseña que cuando confiamos plenamente en Dios, Él provee de maneras que nunca podríamos imaginar. La historia de José, que se narra en Génesis capítulos 37 a 50, es un claro ejemplo de cómo Dios utiliza la espera y la adversidad para probar el corazón y la fe de sus siervos. José fue probado durante muchos años antes de alcanzar el cargo de gobernador de Egipto,
pero en cada etapa de su vida mantuvo su fidelidad a Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. José era el hijo favorito de Jacob, lo que generó celos y odio entre sus hermanos. A la edad de 17 años, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto. Allí, trabajó como sirviente en la casa de Potifar, un oficial egipcio. A pesar de su estado de servidumbre, José continuó siendo fiel a Dios, pero fue falsamente acusado y encarcelado tras resistir las tentaciones de la esposa de Potifar. En prisión, José no perdió su fe y continuó sirviendo a Dios, interpretando los sueños de otros prisioneros. Después de varios años, cuando el faraón tuvo un sueño que lo inquietó, fue recordado por un copero que José tenía el don de la interpretación de sueños. José fue sacado de la prisión, interpretó el sueño del faraón y gracias a su sabiduría, se le encomendó la tarea de administrar el almacenamiento de granos durante la hambruna que vendría. José se convirtió en el gobernador de Egipto y más tarde, fue reunido con su familia. En este proceso, José aprendió a depender completamente de Dios, y su historia es un testimonio poderoso de cómo Dios puede utilizar incluso las circunstancias más difíciles para cumplir su propósito. Finalmente, las pruebas a las que Dios nos someten son siempre para nuestro bien. Las historias de Abraham y José nos recuerdan que las pruebas son una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios y ver cómo Él obra en nuestras vidas. Así que cuando te encuentres en medio de una prueba, recuerda que es un proceso divino, diseñado para formarte y prepararte para lo que Dios ha planeado para ti. La fe que surge de las pruebas es una fe que persiste y triunfa. Por lo tanto, no te desanimes. Aprecia el proceso y la transformación que Dios está realizando en tu vida. A pesar de estar en la cárcel, José no perdió su confianza en Dios, quien lo hizo prosperar incluso allí, otorgándole la capacidad de interpretar sueños. Esta habilidad, en el momento oportuno, lo llevó ante el faraón, quien lo nombró gobernador de Egipto. Durante años, José fue probado en su paciencia, fe y capacidad de perdonar. Aunque pudo haber desistido o rebelarse, confió en que Dios tenía un plan, incluso cuando no podía ver el final de sus dificultades. Finalmente, José no solo alcanzó una posición de poder, sino que también logró salvar a su familia de la hambruna y reparar su relación con sus hermanos. La historia de José ilustra que Dios utiliza la espera como una prueba de fe y carácter. Muchas veces, durante los momentos de mayor adversidad, es cuando Dios está más cerca, moldándonos para algo mayor. La prueba de la espera nos reta a confiar en el tiempo de Dios y en su soberanía, sabiendo que Él siempre está trabajando para nuestro bien, incluso cuando no podemos verlo. La historia de Moisés también demuestra cómo Dios utiliza pruebas para moldear líderes y preparar a sus siervos para grandes responsabilidades. Encontrada en los capítulos 3 y 4 del Éxodo, el llamado de Moisés para liberar al pueblo de Israel de Egipto es uno de los más notables de la Biblia. Cuando Dios lo llamó a través de la zarza ardiente, ya había pasado 40 años en el desierto, lejos de Egipto, donde había crecido. Dios lo envió de regreso para liberar a su pueblo de la esclavitud. No obstante, Moisés mostró reticencia, se sentía inadecuado para la tarea, enumerando sus debilidades y falta de habilidad. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto?, preguntó Moisés, Éxodo, capítulo 3, versículo 11. Sin embargo, Dios no se preocupaba por las habilidades de Moisés, lo que realmente deseaba era su obediencia y confianza. Dios le aseguró a Moisés que él estaría con él y que realizaría señales y maravillas para convencer al faraón de que liberara a su pueblo. A pesar de esto, Moisés continuó dudando hasta que Dios le recordó que Él es el Dios Todopoderoso y que Moisés no estaría solo en esta misión.
Moisés enfrentó varias pruebas durante su liderazgo. Tuvo que lidiar con la resistencia del faraón, la terquedad del pueblo de Israel y sus propias limitaciones. En múltiples ocasiones, fue puesto a prueba en su paciencia y obediencia, como cuando Dios le ordenó que hiciera salir agua de la roca, Números, capítulo 20. Cada prueba contribuyó a formar a Moisés como el gran líder que se convirtió, un hombre que hablaba con Dios cara a cara y que guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. La prueba de liderazgo de Moisés nos muestra que muchas veces Dios nos llama a tareas que parecen muy por encima de nuestras capacidades. Él nos prueba para comprobar si estamos dispuestos a confiar en Él y a depender de su fuerza, en lugar de fiarnos de nuestras propias habilidades. Cuando superamos la prueba de liderazgo, somos capacitados para guiar a otros conforme a la voluntad de Dios. Pocas historias reflejan tan profundamente la prueba de la fe como la de Job, que se encuentra en el libro de Job. Su relato es uno de los más desafiantes de la Biblia, ya que muestra a un hombre justo que sufrió extremo sufrimiento sin entender por qué. Job era un hombre íntegro que temía a Dios y se apartaba del mal, sin embargo, perdió todo, su riqueza, su salud y sus hijos. Se vio afectado por tragedias y enfermedades que habrían llevado a cualquiera a cuestionar su fe. Sin embargo, a pesar de todo su dolor y sufrimiento, Job no pecó contra Dios. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job, capítulo 1, versículo 21. La historia de Job revela que las pruebas de Dios a menudo llegan sin explicación. No entendemos por qué Dios permite que ciertas cosas ocurran, pero estamos llamados a confiar en Él, incluso cuando el sufrimiento parece insoportable. Job superó la prueba de la fe porque, a pesar de su angustia, nunca abandonó su confianza en Dios. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, y aún más, demostrando que Él es fiel con aquellos que perseveran. La prueba de Job nos enseña que la verdadera fe se mantiene firme, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles de soportar. Cuando somos probados en la fe, nos enfrentamos al desafío de confiar en Dios sobre todas las cosas, sabiendo que Él tiene el control, incluso cuando no entendemos sus caminos. Los ejemplos de Abraham, José, Moisés y Job nos demuestran que las pruebas de Dios pueden manifestarse de muchas formas: sacrificio, espera, liderazgo y fe. En todos estos casos, estas pruebas tienen el propósito de moldearnos, fortalecernos y prepararnos para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando enfrentamos estas pruebas, nuestra obediencia y confianza en Dios son recompensadas con bendiciones y el cumplimiento de su plan perfecto. Ahora llegamos a la parte más importante de este video, la única prueba que debes superar antes de que Dios te conceda la unción y el destino que Él ha preparado para tu vida. Esta prueba, aunque difiere de las que hemos visto, es la más crucial de todas. Otras pruebas pueden involucrar circunstancias externas o tribulaciones que enfrentamos a lo largo de la vida, pero la prueba de la obediencia total es algo más profundo, más íntimo y decisivo. Esta prueba se relaciona directamente con el estado de nuestro corazón y nuestra disposición a obedecer a Dios en todas las circunstancias, incluso cuando no entendemos el porqué. A diferencia de otras pruebas que suelen desafiarnos a esperar, a tener paciencia o a superar adversidades, la prueba de la obediencia total nos pide que sometamos nuestros deseos, opiniones y planes a la voluntad de Dios. Esto significa que no solo escuchamos su voz, sino que también respondemos con un sí. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, estaba poniendo a prueba la obediencia total de Abraham. Fue una prueba que abarcaba lo más profundo de su corazón, su fe y su disposición a confiar en el plan de Dios, a pesar de que ese plan parecía irracional e incomprensible.
La respuesta de Abraham fue un sí total, dispuesto a sacrificar lo que más amaba. Dios, en su misericordia, detuvo las manos de Abraham y proporcionó un carnero en su lugar, mostrando que la obediencia total es el camino hacia la bendición. La prueba de la obediencia total es un viaje que se vive día a día, donde debemos decidir entregarnos a la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Esto incluye nuestras relaciones, nuestros trabajos, nuestras decisiones y cada aspecto que afecta nuestro ser. A través de esta obediencia, se nos prepara para recibir la unción que Dios ha designado para nosotros, aquella que nos capacitará para cumplir con nuestro propósito divino. Así que hoy, mientras reflexionamos sobre la prueba de la obediencia total, te invito a que te detengas un momento. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy realmente dispuesto a obedecer a Dios en todas las áreas de mi vida? ¿Estoy listo para dejar de lado mis dudas, mis temores y mis resistencias? Recuerda que cada prueba es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios y crecer en madurez espiritual. La obediencia total requiere que estemos dispuestos a renunciar a nuestros deseos, planes y comprensiones para seguir lo que Dios tiene reservado para nosotros, sin dudar ni cuestionar. A diferencia de otras pruebas que se relacionan con nuestro entorno, la prueba de la obediencia total es un desafío que se desarrolla internamente. Dios busca evaluar si tenemos la capacidad de confiar en Él lo suficiente como para obedecer, incluso cuando lo que nos pide parece desafiante, incierto o imposible a nuestros ojos. Esta prueba pone a prueba cuánto estamos dispuestos a confiar en su soberanía y bondad, incluso en la incertidumbre sobre los motivos detrás de sus instrucciones. Es la prueba más crucial porque toca el núcleo de nuestra fe, nuestra confianza plena en Dios. La prueba de la obediencia total nos enfrenta a una pregunta fundamental: ¿realmente confío en Dios hasta el punto de seguir su voluntad sin cuestionar, incluso cuando no tiene sentido para mí? La respuesta a esta interrogante no solo revela nuestra preparación para la unción, sino también la profundidad con la que estamos dispuestos a rendirnos al propósito divino para nuestra vida. Enfrentar esta prueba implica soltar el control, nuestras voluntades e incluso nuestros temores, entregando todo a Dios, lo cual no es sencillo. Obedecer plenamente a Dios frecuentemente conlleva dejar atrás lo que más apreciamos. Puede implicar abandonar algo que consideramos esencial o tomar decisiones que son dificultosas o dolorosas. Sin embargo, la obediencia total es la mayor manifestación de fe y confianza en Dios. Es en esos momentos que mostramos que confiamos en su bondad, incluso cuando su camino es incomprensible para nosotros. A menudo, lo que Dios nos solicita carece de sentido a nuestros ojos, pero es precisamente ahí donde somos probados. ¿Estamos listos para obedecer, incluso sin ver el panorama completo? ¿Nos atrevemos a seguir a Dios, aunque no comprendamos el propósito total? Esta prueba es singular porque toca lo más profundo de nuestro ser. Nos desafía a manifestar nuestra fe a través de acciones, no solo en palabras, sino con actitudes de rendición. Dios observa nuestro corazón, no solo nuestras acciones externas, sino también los motivos que hay detrás de ellas. La obediencia total se origina en el corazón. No se trata simplemente de cumplir con lo que Dios demanda, sino de hacerlo con un corazón dispuesto que reconoce su soberanía y confía en su plan, sin importar las circunstancias. Cuando nos enfrentamos a la prueba de la obediencia total, Dios no solo evalúa nuestras acciones, sino también nuestra disposición interna. Él anhela saber si estamos listos para seguirlo sin reservas. Frecuentemente, esta prueba se presenta en momentos inesperados, cuando estamos cómodos en nuestras vidas, creyendo que todo está controlado. De repente, Dios nos pide algo que parece sacarnos de nuestra zona de confort, desafiando nuestras expectativas y planes.
Dios no busca nuestra obediencia solo en momentos de comodidad, sino especialmente cuando se vuelve un desafío. Nos llama a obedecer en tiempos que pueden parecer incómodos o irracionales. Dios a menudo nos presenta elecciones que nos llevan a renunciar a lo que consideramos importante o que parece seguro. Sin embargo, el verdadero reto consiste en confiar en que su voluntad es perfecta y que Él conoce lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos vislumbrar todo el camino por delante. La obediencia total no se manifiesta en una situación de comodidad, sino cuando se nos coloca en una posición de entrega absoluta, donde la única respuesta viable es confiar en el Señor. Este tipo de obediencia requiere que dejemos de lado elementos que nos proporcionan seguridad o que son parte de nuestros planes. Es esencial señalar que esto no implica únicamente renunciar a lo material, sino también a nuestro propio entendimiento. ¿Cuántas veces creemos que sabemos lo que es mejor para nosotros o que nuestros planes están perfectamente alineados con lo que debe ocurrir? Pero Dios, en su infinita sabiduría, percibe más allá de nuestra visión limitada y su voluntad siempre superará la nuestra. Cuando somos llamados a obedecer en su totalidad, esto implica que debemos dejar atrás no solo bienes o relaciones, sino también nuestros juicios y razonamientos, confiando en que lo que Dios nos solicita es lo mejor, incluso si no tiene un sentido inmediato para nosotros. Esta obediencia no es una solicitud de Dios por mero capricho. Él no desea hacernos sufrir o ponernos a prueba simplemente para evaluarnos. El propósito detrás de la prueba de la obediencia total es prepararnos para algo más grande. Cuando Dios nos enfrenta a este desafío, es porque anhela que alcancemos un nuevo nivel de relación con Él, un nivel de confianza que nos capacita para cumplir el propósito pleno que tiene para nuestras vidas. Sin la obediencia total, es imposible alcanzar el destino que Dios ha preparado. Esto se debe a que en el reino de Dios, la confianza y la sumisión son fundamentales para recibir las más grandes bendiciones. Pasar por la prueba de la obediencia total también representa un proceso de transformación interna. Dios no solo está evaluando nuestras acciones externas, sino que está moldeando nuestro corazón para alinearse con su voluntad. Cada vez que obedecemos, algo dentro de nosotros se transforma, nuestra fe se fortalece, nuestra confianza en Dios se incrementa y nos volvemos más sensibles a su voz. Es a través de la obediencia total que somos moldeados a la imagen de Cristo, quien en su vida terrenal demostró la obediencia perfecta al Padre. Él nunca cuestionó la voluntad de Dios, sino que la aceptó, incluso cuando eso significaba enfrentar la muerte en la cruz. La obediencia total es el camino que nos permite parecernos más a Cristo, viviendo en completa sumisión al Padre. Además, esta prueba pone de manifiesto cuán preparados estamos para las responsabilidades que Dios desea confiarnos. Si no estamos dispuestos a obedecer en las pequeñas cosas, ¿cómo podremos estar listos para las grandes que Él tiene reservadas para nosotros? La prueba de la obediencia total nos prepara para la unción y el destino que Dios ha designado, porque en este proceso nuestro carácter se refina y nuestra fe se purifica. Dios no nos confía grandes responsabilidades si no podemos obedecer en su totalidad, y esta obediencia debe demostrarse no solo en las decisiones más grandes de la vida, sino también en las elecciones cotidianas, donde somos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Una característica fundamental de la prueba de obediencia total es que nos enseña a depender por completo de Dios. Al obedecer a Dios, aunque no entendamos del todo, estamos reconociendo que somos completamente dependientes de Él. Al hacerlo, declaramos que confiamos en que Él sabe lo que es mejor y que estamos dispuestos a seguir sus caminos, incluso cuando estos nos parezcan inciertos o difíciles. Es en esta dependencia donde encontramos la verdadera libertad.
Al poner nuestra confianza total en Dios y obedecer su voluntad, nos liberamos del peso de querer controlar nuestras propias vidas. Así, descubrimos que al seguir a Dios, Él nos guía con seguridad y su gracia nos sostiene en cada paso. Por lo tanto, la prueba de obediencia total es la más significativa y decisiva entre todas las pruebas que enfrentamos en nuestra caminata espiritual. Nos desafía a rendirnos por completo a Dios, a confiar plenamente en Él y a seguir su voluntad sin reservas. Al pasar por esta prueba, no solo demostramos nuestra fe, sino que también nos preparamos para recibir la unción y el destino que Él tiene reservado para nosotros. Dios siempre nos invita a tener una relación más profunda con Él, y es a través de la obediencia total que nos acercamos más a su esencia. Nos volvemos más parecidos a Cristo y estamos listos para vivir el propósito completo que Él tiene en nuestras vidas. Ahora que entendemos la importancia de la prueba de obediencia total y su significado en nuestra trayectoria espiritual, exploraremos lo que ocurre cuando superamos esta prueba, las recompensas de la obediencia total. En la Biblia, la obediencia a Dios nunca es sin un propósito claro. Él promete bendecir, guiar y recompensar a aquellos que siguen sus mandamientos y se rinden a su voluntad de manera completa. La recompensa de la obediencia total va más allá de simples bendiciones materiales o temporales, abre las puertas a una vida de intimidad con Dios, unción, poder espiritual y un destino plenamente alineado con su propósito divino. Primero, es esencial comprender que Dios anhela recompensarnos cuando decidimos obedecer. Él no es un Dios distante o indiferente a nuestras decisiones. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, encontramos una clara promesa: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y te esfuerzas por guardar todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esta promesa de exaltación está directamente vinculada a la obediencia. Dios eleva a aquellos que se someten a Él porque, al obedecer, estamos demostrando nuestra total confianza en su sabiduría y soberanía. La obediencia total nos coloca en una posición de alineación perfecta con el propósito de Dios. Cuando obedecemos, especialmente en áreas donde puede resultar difícil o incomprensible, estamos creando espacio para que Dios realice su obra en nosotros de manera completa. Muchos cristianos anhelan la unción y desean ser usados por Dios de manera poderosa, pero no se dan cuenta de que la unción solo puede fluir en un corazón completamente rendido a Él. Sin la obediencia total, limitamos nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de recibir todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Sin embargo, al enfrentar esta prueba de obediencia, no hay límites para lo que Dios puede realizar a través de nosotros. Uno de los ejemplos más contundentes de esta verdad se encuentra en la vida de José. Su obediencia y fidelidad a Dios, a pesar de las injusticias y pruebas, lo llevaron a ocupar el lugar de mayor autoridad en Egipto. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, enfrentó sufrimiento en la prisión, pero en ningún momento dejó de confiar y obedecer a Dios. Su vida es un testimonio de que cuando permanecemos fieles y obedientes a Dios, incluso en las circunstancias más adversas, Él nos exalta en el momento preciso. Finalmente, José se convirtió en gobernador de Egipto, salvando no solo a su familia, sino a toda una nación de la hambruna. Su exaltación fue una recompensa directa por su obediencia y plena confianza en Dios. Dios no nos demanda obediencia solo cuando es sencillo, sino precisamente en los momentos desafiantes. Nos llama a obedecer en circunstancias que pueden parecer inconvenientes o contrarias a la lógica humana. Frecuentemente, Dios nos enfrenta a decisiones que nos exigen renunciar a algo que valoramos o consideramos seguro.
Pero el verdadero reto radica en confiar en que su voluntad es perfecta y que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos ver todo el camino por delante. La obediencia total no se manifiesta cuando estamos en un lugar de comodidad, sino cuando nos encontramos en una situación de entrega absoluta, donde la única respuesta viable es confiar en el Señor. Esta obediencia requiere que renunciemos a cosas que nos proporcionan seguridad o que forman parte de nuestros planes. Es crucial señalar que no se trata solo de desprendernos de bienes materiales, sino también de dejar atrás nuestro propio entendimiento. ¿Cuántas veces creemos que sabemos lo que es mejor para nosotros o que nuestros planes están perfectamente alineados con lo que debería ocurrir? No obstante, Dios, en su infinita sabiduría, ve más allá de nuestra percepción y su voluntad siempre superará a la nuestra. Cuando somos llamados a obedecer de manera total, esto implica dejar atrás no solo bienes o relaciones, sino también nuestros propios juicios y razonamientos, confiando en que lo que Dios nos solicita es lo mejor, incluso si no tiene un sentido inmediato. Esta obediencia no es una exigencia que Dios nos impone por capricho. Él no busca hacernos sufrir o desafiarnos simplemente para ponernos a prueba. La razón detrás de la prueba de obediencia total es prepararnos para algo más grande. Cuando Dios nos enfrenta a este reto, es porque desea que alcancemos un nuevo nivel de relación con Él, un nivel de confianza que nos capacita para vivir el propósito completo que Él tiene destinado para nuestras vidas. Sin una obediencia completa, no es posible alcanzar el propósito que Dios ha destinado para nosotros. Esto se debe a que en el reino de Dios, la confianza y la sumisión son fundamentales para recibir las mayores bendiciones. Enfrentar la prueba de obediencia total también implica un proceso de transformación interna. Dios observa no solo nuestras acciones externas, sino que también trabaja en nuestro corazón para que se alinee con su voluntad. Cada vez que decidimos obedecer, algo en nuestro interior se transforma, fortalecemos nuestra fe, aumentamos nuestra confianza en Dios y nos volvemos más receptivos a su voz. Es a través de la obediencia total que somos conformados a la imagen de Cristo, quien en su vida en la tierra demostró una obediencia perfecta al Padre. Él nunca cuestionó la voluntad de Dios, en su lugar, la aceptó, incluso cuando ello significaba enfrentar la muerte en la cruz. La obediencia total es el sendero que nos acerca más a Cristo, llevándonos a vivir en completa sumisión al Padre. Además, esta prueba revela cuán preparados estamos para las responsabilidades que Dios desea que asumamos. Si no somos capaces de obedecer a Dios en las pequeñas cosas, ¿cómo podremos estar listos para las grandes bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros? La prueba de obediencia total nos prepara para recibir la unción y el destino que Dios ha dispuesto. En este proceso, nuestro carácter se afina y nuestra fe se purifica. Dios no confía grandes responsabilidades a quienes no pueden obedecer completamente. Esta obediencia debe ser demostrada no solo en las decisiones importantes, sino también en las elecciones diarias, donde se nos desafía a poner a Dios en primer lugar. Otra característica esencial de la prueba de obediencia total es que nos enseña a depender plenamente de Dios. Cuando obedecemos, aun sin comprenderlo del todo, reconocemos nuestra total dependencia de Él. Estamos afirmando que creemos que Él conoce lo que es mejor y que estamos dispuestos a seguir sus caminos, aunque puedan parecer inciertos o difíciles. Es en esta dependencia donde hallamos la verdadera libertad. Al depositar nuestra confianza en Dios y cumplir su voluntad, nos liberamos de la carga de intentar controlar nuestras propias vidas. Al seguir a Dios, descubrimos que Él nos guía con seguridad y su gracia nos sostiene en cada paso. Por ende, la prueba de obediencia total es la más crucial y decisiva de todas las pruebas que enfrentamos en nuestro camino espiritual. Nos reta a rendirnos por completo a Dios,
confiar en Él sin reservas y seguir su voluntad sin titubeos. Al atravesar esta prueba, no solo evidenciamos nuestra fe, sino que también nos preparamos para recibir la unción y el propósito que Él tiene para nosotros. Dios siempre nos invita a una relación más profunda con Él. Es a través de la obediencia total que nos acercamos más a su esencia, nos asemejamos a Cristo y estamos listos para vivir el propósito completo que Él ha diseñado para nuestras vidas. Ahora que entendemos la importancia de la prueba de obediencia total y su significado en nuestro camino espiritual, es momento de explorar las recompensas que surgen al pasar por esta prueba. En la Biblia, la obediencia a Dios nunca es en vano. Él promete bendecir, guiar y recompensar a aquellos que cumplen sus mandamientos y se entregan completamente a su voluntad. La recompensa de la obediencia total trasciende las bendiciones materiales o temporales, abre las puertas a una vida de intimidad con Dios, unción, poder espiritual y un destino plenamente alineado con el propósito divino. Primero, es esencial reconocer que Dios desea recompensarnos cuando le obedecemos. Él no es un Dios indiferente a nuestras decisiones. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, encontramos una promesa clara: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y te comprometes a guardar todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esta promesa de exaltación está íntimamente relacionada con la obediencia. Dios exalta a quienes se rinden a su voluntad, ya que al obedecer, demostramos nuestra plena confianza en su sabiduría y soberanía. La obediencia total nos coloca en una posición de alineación perfecta con el propósito de Dios. Al obedecer, especialmente en áreas donde puede resultar difícil o incomprensible, creamos espacio para que Dios lleve a cabo su obra en nosotros de manera plena. Muchos cristianos anhelan la unción y quieren ser usados por Dios de forma poderosa, sin darse cuenta de que ésta solo fluye en un corazón totalmente rendido a Él. Sin la obediencia total, limitamos nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de recibir todo lo que Él quiere darnos. Pero cuando enfrentamos esta prueba de obediencia, no hay límites a lo que Dios puede lograr a través de nosotros. Uno de los ejemplos más potentes de esta verdad se encuentra en la vida de José, cuya obediencia y fidelidad a Dios, incluso en medio de injusticias y pruebas, lo llevaron a ocupar el cargo más alto en Egipto. Aunque fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado, nunca dejó de confiar y obedecer a Dios. Su vida es un claro testimonio de que al mantenernos fieles y obedientes a Dios, incluso en las circunstancias más adversas, Él nos exalta en el momento justo. Al final, José se alzó como gobernador de Egipto, logrando no solo la salvación de su familia, sino también la de una nación entera de la hambruna. Su exaltación fue el resultado directo de su obediencia y su confianza total en Dios. La recompensa por obedecer va más allá de bendiciones materiales o honores. La mayor recompensa que obtenemos al rendirnos completamente a Dios es la relación íntima y profunda con Él. Dios anhela que lo conozcamos, que sintamos su presencia de manera real y continuada en nuestras vidas. La obediencia actúa como la puerta que nos lleva a esta intimidad. En Juan, capítulo 14, versículo 21, Jesús afirma: el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Es fundamental notar que la manifestación de Jesús en nuestra existencia está directamente vinculada a nuestra obediencia. A medida que obedecemos, experimentamos más su presencia y amor. Otra recompensa de la obediencia total es el poder espiritual y la autoridad que se manifiestan en nuestras vidas. Dios otorga grandes responsabilidades a quienes están dispuestos a obedecer sin reservas. Esto es evidente en la historia de Moisés.
Cuando Dios le pidió que guiara al pueblo de Israel fuera de Egipto, Moisés tuvo que someterse completamente a su voluntad. Enfrentando al poderoso faraón y lidiando con las constantes quejas y desobediencias de su propio pueblo. Gracias a su obediencia, Dios dotó a Moisés de autoridad sobre el pueblo y lo utilizó para llevar a cabo milagros extraordinarios, como la apertura del Mar Rojo, la provisión de maná en el desierto y la producción de agua de la roca. La autoridad espiritual que se asocia con la obediencia no es solo una recompensa personal, sino que es un medio a través del cual Dios impacta a quienes nos rodean. Cuando obedecemos a Dios, nos convertimos en canales de su voluntad y bendiciones en la vida de otras personas. Esto resulta ser algo poderoso, ya que Dios quiere usar nuestra vida para llevar a cabo su propósito no solo dentro de nosotros, sino también a través de nosotros. Por lo tanto, la obediencia total no solo transforma nuestra vida, sino que también tiene el potencial de transformar las vidas de quienes están a nuestro alrededor. Un claro ejemplo de esto es la vida del apóstol Pablo. Tras su conversión, Pablo se sometió a un proceso de rendición total a la voluntad de Dios. Enfrentó persecuciones, prisiones y hasta amenazas de muerte, pero permaneció fiel al llamado que recibió para predicar el Evangelio a los gentiles. Su obediencia fue la razón por la que Dios lo utilizó poderosamente para difundir el Evangelio en diversas regiones y establecer iglesias por todo el mundo antiguo. La obediencia de Pablo dejó una huella no solo en su tiempo, sino en todas las generaciones venideras, incluida la nuestra. Esto demuestra que las recompensas de la obediencia total superan nuestras expectativas, ya que crean un legado eterno. Un aspecto significativo de la recompensa por la obediencia total es la paz que se nos concede. Al obedecer a Dios, sabemos que estamos en el centro de su voluntad, y esto conlleva una paz que sobrepasa todo entendimiento. Incluso cuando las circunstancias son difíciles o aún no vemos los resultados visibles de nuestra obediencia, la certeza de que estamos agradando a Dios nos otorga una paz profunda. Filipenses, capítulo 4, versículo 7 dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz es una de las más grandes recompensas de la obediencia, ya que nos sostiene en medio de las pruebas y nos otorga la fuerza para continuar confiando en Dios. La obediencia total también nos permite experimentar una dirección clara y sabiduría para nuestras vidas. Cuando decidimos obedecer a Dios sin reservas, Él nos proporciona una guía precisa y nos otorga la sabiduría necesaria para tomar las mejores decisiones. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos, «Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Al depositar nuestra confianza en Dios y actuar con obediencia, Él nos dirige por el camino correcto, protegiéndonos de cometer errores y llevándonos hacia el mejor destino. Esta dirección clara es una de las recompensas más valiosas de la obediencia total, ya que nos libra de numerosos problemas y nos ayuda a vivir una existencia llena de propósito y realización. Además, la obediencia total nos resguarda de consecuencias negativas. En la Biblia, se nos enseña que la desobediencia a Dios conlleva serias repercusiones. El caso de Saúl es un claro recordatorio. Cuando Saúl ignoró la orden divina de eliminar por completo a los amalecitas y perdonó al rey Agag y lo mejor del ganado, perdió su reino, su unción y la bendición de Dios en su vida. Primera de Samuel, capítulo 15. Por el contrario, la obediencia total nos mantiene bajo la protección de Dios y nos previene de caer en las trampas que pueden surgir de la desobediencia. Finalmente, la recompensa más extraordinaria de la obediencia total es que nos lleva a la vida eterna. En Mateo, capítulo 7, versículo 21, Jesús nos advierte,
no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cumplir con la voluntad de Dios, o sea, obedecerlo, es esencial para acceder al reino de los cielos. Nuestra obediencia a Dios en la tierra tiene consecuencias eternas, no solo da forma a nuestra vida actual, sino que también establece nuestro destino eterno. Vivir en obediencia total a Dios nos asegura la recompensa definitiva de estar con Él para siempre. Las recompensas que provienen de la obediencia total son amplias y poderosas. Incluyen desde bendiciones tangibles, como protección, dirección, paz y autoridad espiritual, hasta las bendiciones más profundas de intimidad con Dios y la promesa de vida eterna. Cuando obedecemos a Dios en su totalidad, llevamos una existencia alineada con el propósito divino, lo que nos abre puertas que nunca imaginamos. Dios es fiel a su palabra y siempre premia a aquellos que lo buscan y obedecen de corazón. Si deseas experimentar estas recompensas en tu vida, el camino es evidente: obedece a Dios de manera total, confía en Él sin reservas y permite que Él guíe tus pasos hacia el destino que ha diseñado para ti. La obediencia total no es solo un desafío, sino la clave que abre la puerta a una vida abundante que Dios ha prometido. Sé obediente hoy y descubre las recompensas que Dios tiene preparadas para quienes se entregan completamente a su voluntad. Al reflexionar sobre el camino de la obediencia total, es esencial recordar que este viaje no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestra vida en su conjunto. Cuando elegimos obedecer a Dios, nos abrimos a un mundo de posibilidades que trascienden nuestras limitaciones humanas. Las promesas de dirección, sabiduría, paz y autoridad espiritual son recompensas que nos acompañan en cada paso que damos, guiándonos hacia un propósito más grande que nosotros mismos. La obediencia a Dios no es solo una tarea, sino una respuesta del corazón a su amor y gracia. Al confiar en Él, incluso en los momentos de incertidumbre y dificultad, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz nos sostiene en los momentos difíciles, recordándonos que estamos en el centro de su voluntad. Como dice Filipenses, capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa es un recordatorio constante de que la obediencia trae consigo una conexión más profunda con el Creador. A lo largo de la historia, muchos han sido llamados a obedecer a Dios, enfrentándose a desafíos y adversidades. Sin embargo, al hacerlo, han dejado un legado de fe y esperanza que perdura a través de las generaciones. Pensemos en la vida de personajes como Moisés y Pablo. Su disposición a obedecer y seguir el llamado de Dios no solo transformó sus propias vidas, sino que impactó a millones de personas. La obediencia trae consigo una autoridad que Dios utiliza para extender su reino en la tierra. Hoy, Dios también te llama a una obediencia total. Él tiene un plan perfecto para ti, uno que solo se puede revelar a través de tu disposición a seguir su guía. Te invito a considerar las áreas de tu vida donde puedes rendirte más a su voluntad. Tal vez sea en tus decisiones diarias, en tus relaciones o en tu trabajo. Recuerda que cada acto de obediencia es un paso hacia el cumplimiento de su propósito divino en ti. Para cerrar esta reflexión, te invito a tomar un momento para escribir en los comentarios una frase corta que resuene contigo, como en el silencio: confía en Dios. Estas frases pueden servir como recordatorios de la confianza y la obediencia que debemos cultivar en nuestras vidas. Juntos, podemos crear una comunidad donde se compartan testimonios de fe y experiencias de obediencia. Así que te invito a expresar en el espacio de comentarios cómo Dios te ha hablado acerca de la obediencia en tu vida.
Recuerda que cada pequeña acción cuenta y que al compartir, inspiras a otros a seguir el camino de la obediencia total. Confía en que a través de tu disposición a obedecer, no solo experimentas las bendiciones de Dios, sino que también te conviertes en un canal de su amor y propósito en el mundo. Hagamos que nuestras voces se unan en un testimonio de fe y confianza. Y no olvides, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, no solo recibirás contenido que enriquecerá tu vida, sino que también te unirás a una comunidad dedicada a crecer y caminar de la mano de Dios. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo cómo la obediencia y una actitud de confianza pueden transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Cada me gusta y cada comentario nos inspiran a continuar esta misión de fe. Hasta la próxima, y que la paz y la gracia de Dios te acompañen en cada paso que tomes. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.